las que están dentro del ámbito de aplicación de la norma, estas del artículo 4 y 5 no se aplica la ley. Tienen que aplicarse siempre los principios que rigen la ley de contrataciones del Estado, ya sea bajo un supuesto excluido, sea una contratación que está dentro del ámbito de aplicación de la norma. Siempre los servidores y quienes intervengan en el procedimiento de contratación tienen que aplicar los principios que rigen las contrataciones del Estado. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el principio de libertad de concurrencia, de igualdad de trato, de transparencia, de publicidad, de equidad, de integridad, de competencia, eficiencia y eficacia, vigencia tecnológica y sostenibilidad ambiental y social. Estos son los principios enmarcados en el ámbito de la ley de contrataciones. Veamos, por ejemplo, con una pregunta. ¿Cuál no corresponde a un principio de la ley de contrataciones? Hay que señalar que el principio de moralidad no lo establece la ley de contrataciones, o no lo regula como tal en sí, sino lo que regula es el principio de integridad, bajo el cual cualquier partícipe en el proceso de selección tiene que actuar siempre llevado de la honradez, de la transparencia y rectitud. Y en el caso de ser testigo o conocer de un hecho ilícito o irregular, comunicarlo de manera inmediata a las entidades competentes. Pero el principio de moralidad no lo regula como tal, sino el de integridad. Ahora, el principio de equidad sí lo regula el artículo 2 de la Ley de Contrataciones, aplicado a la ejecución contractual, básicamente, donde a través de la equidad lo que se busca es que las prestaciones y derechos de los contratantes guarden determinada razonabilidad y equivalencia y proporcionalidad. Es decir, la entidad no pague menos de manera injustificada en base a cualquier argumento injustificado, le paguen menos al contratista. Y el contratista, a su vez, no preste bienes o servicios en menor cantidad o calidad a la que se ha ofertado y la que se ha ofrecido y pactado en el contrato. Entonces tiene que haber un balance equitativo proporcional entre las partes. Pero acá no sería la respuesta, ¿no? Por de moralidad. Eficiencia y transparencia. Cabe señalar que la normativa regula la eficiencia y eficacia como principio. No solamente la eficiencia, sino que podríamos decir, pero terminan siendo lo mismo. En frío sí, terminan siendo lo mismo porque ambos se busca lograr el resultado, pero entre la eficiencia y eficacia, si bien es cierto la eficacia, lo único que pretende es lograr el resultado. La eficiencia es hacerlo optimizando el mayor alcance de los recursos disponibles. Entonces, en todo proceso de contratación, todo proceso de contratación, las decisiones que se adopten en su ejecución deberán de orientarse en tal caso al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad. Y acá se busca de que se privilegie más el resultado a las formalidades a veces no esenciales. ¿Dónde encontramos, por ejemplo, el principio de eficiencia y eficacia? Cuando queremos incluso nosotros argumentar la conservación de un acto administrativo con la finalidad de que por temas formales no se retrotraiga o se tenga que volver a empezar con el procedimiento. Entonces, la eficiencia y eficacia es un principio regulado, no solamente eficiencia. La transparencia es un principio que está regulado en la ley de contrataciones, en el artículo 2, bajo el contexto de que ese principio demanda de que la documentación que sea transparente tiene que ser clara, coherente, objetiva, entendible por todos los que tengan conocimiento o quieran acceder a esta. Lo que quiere decirnos de que no deben de contener incongruencias, no deben de contener borrones, o debe de estar de manera legible y completa toda la documentación que se transparenta. Por ello, las entidades deben de proporcionar esta información, tienen el deber de proporcionar esa información clara y coherente bajo el principio de transparencia. En ese caso, la C, principio de eficiencia y eficacia, sostenibilidad ambiental y social, también es otro principio. La sostenibilidad ambiental y social, como ustedes
En la práctica habrán visto, hay factores de evaluación de la contratación pública referidos a la sostenibilidad ambiental y social, incluso también a la integridad, como es el caso del ISO 37001, pero básicamente a la sostenibilidad ambiental y social también están incluidos factores de evaluación referidos a este principio, por lo cual el diseño de la contratación pública debe considerar justamente ese criterio y prácticas que permitan contribuir a la protección ambiental y también al desarrollo humano, en el caso de lo social, ¿no? El desarrollo humano. Y acá entonces tendríamos la C, ¿no? Como respuesta, porque nosotros estamos viendo que no corresponde, ¿ya? Acá, por ejemplo, acá es un claro ejemplo, donde se quebranta el principio de transparencia, porque mire, si nos dice, se revisa el requerimiento de un equipo médico, sin embargo no se precisa sus características. Entonces, si transparentas una información que está mal, o publicitas, mejor dicho, una información que está mal, está incompleta o no es congruente, estás faltando el principio de transparencia. Y acá viene una diferencia con el principio de publicidad también, porque el principio de publicidad también está regulado en la ley de contrataciones. Y la diferencia está en que la publicidad es el registro en el plazo determinado, en las condiciones determinadas, en la directiva básicamente del SEACE, de la información. Puedes registrar en el SEACE la información dentro del plazo, pero si esa información está incompleta, ilegible, incoherente, estás faltando o vulnerando el principio de transparencia. Entonces, ¿cómo es este caso? Pudiste haber publicado las bases donde están los términos de referencia, el requerimiento, pero no has precisado las características del bien. No estás faltando el principio de publicidad, porque si has cumplido con publicitarlo. Lo que estás faltando es el principio de transparencia, porque lo que estás transparentando no está claro, no está coherente, no está entendible. Entonces, recordemos que para el principio de transparencia, las entidades proporcionan información clara y coherente a fin que todas las etapas del procedimiento de contratación sean entendibles. Entonces, en este caso, estás vulnerando la transparencia. Al igual que en este ejemplo, ¿no? Acá también, si se exige una camioneta doble cabina, pero no se precisan las características, naturalmente estás faltando a la transparencia. Muy bien, entonces, los principios decimos que son aplicados a las 3 fases del procedimiento de contratación. Y las fases del procedimiento de contratación son estas: las actuaciones preparatorias, la selección, la ejecución contractual. Profesor, ¿y cuándo empiezan las actuaciones preparatorias? Bueno, en realidad ahora la normativa le denomina programación y actos preparatorios. ¿Por qué lo divide así? Porque la programación propiamente no es desde el requerimiento, sino la programación es incluso desde la elaboración de los instrumentos de gestión interna de la entidad, como es el PE y el POI, es el plan de desarrollo regional concertado, local concertado, de acuerdo a nivel de gobierno, es el PCM, ¿no? De acuerdo a si es un ministerio. Entonces la programación, pero formalmente los actos preparatorios en sí va a iniciar a partir del pedido formal del área usuaria a través del requerimiento. Y después de eso van a surgir actos que, como su denominación lo dice, preparan justamente para una posible convocatoria. Posible convocatoria porque antes de eso puede suceder muchas cosas y no se llega a convocar, pero es para una convocatoria, ¿no? Que con este acto de convocatoria justamente se inicia la fase de selección. Pero profesor, antes de eso, explíquenos qué hay en los actos preparatorios. Muy bien. En los actos preparatorios vamos a encontrar, por ejemplo, la inclusión en el plan anual, la indagación de mercado para bienes y servicios. Vamos a encontrar la conformación del comité de selección cuando corresponda, la aprobación de los documentos de procedimiento, como pueden ser las bases. Vamos a encontrar la aprobación de los documentos, y con eso ya la aprobación del expediente de contratación también, y la aprobación de la certificación, ¿no? La certificación o previsión según corresponde. En estas fechas ya muchos estamos buscando previsión cuando ya
pasa al siguiente año o ejercicio fiscal, ¿verdad? Entonces, todos esos actos, como ustedes verán, son propios internos dentro de la entidad. Es decir, se prepara todo lo necesario para poder convocar, porque para convocar, que es el acto formal con el cual ya inicia la fase de selección, se necesita que el procedimiento esté registrado en el plan anual, que sean aprobados los documentos del procedimiento, que se haya designado al comité, si es que se va a designar un comité, que el profesor no se designa comité en todos los casos. No necesariamente. Vamos a ver que el comité se puede designar en una adjudicación simplificada o puede estar a cargo del órgano encargado. Por eso, si es que se designa, haber designado al comité. Haber aprobado los documentos del procedimiento y lo más importante, porque el artículo 19 del reglamento así lo establece, bajo sanción de nulidad, contar con el presupuesto, con la certificación presupuestal. Entonces, una vez que contamos con esas condiciones, podemos convocar, y ese acto formal de convocatoria da inicio o el punto de partida a la fase de selección, que van a pasar por distintas etapas también, dependiendo el tipo de procedimiento, pero las comúnmente conocidas es que se convoca, se registran los participantes, estos participantes revisan los documentos registrados, como son las bases, el resumen ejecutivo cuando corresponde, realizan sus consultas, sus observaciones, la entidad o el comité las absuelve, después se integra las bases, se presentan las ofertas, se admiten, se evalúan, se califican según corresponda, se otorga la buena pro. ¿Con eso termina, profesor, la fase de selección? Todavía no. Tiene que esperar que se consienta la buena pro o quede administrativamente firme, y cuando ya sucedan estos actos y se perfecciona el contrato, con el perfeccionamiento del contrato ya iniciamos la fase de ejecución contractual. O sea, la fase de ejecución contractual inicia con el perfeccionamiento del contrato. Y también van a haber muchas ocurrencias, van a suceder incluso controversias durante esa fase de ejecución contractual, que se va a extender incluso hasta más allá del plazo de ejecución, ¿no? Entonces, el plazo de ejecución puede ser 135 días, pero tú terminas con un contrato de 300 o 200 días a veces. Entonces, esta fase de ejecución contractual, ¿cuándo termina? Cuando en todos los casos se realiza el pago final. En el caso de ejecución de obras, consultoría de obras, se tiene que aprobar una liquidación final y esa consentirse y pagarse. En el caso de bienes y servicios, se recepciona, se da la conformidad y se paga, y con eso ya culmina. Entonces, esta fase de ejecución contractual es donde van a materializarse todas las actuaciones preparatorias y de selección. ¿Por qué lo digo así? Porque muchas veces en la práctica llegas a la ejecución contractual, es decir, llegas a perfeccionar el contrato sin ningún problema. No hubo cuestionamientos, no hubo consultas, observaciones, no hubo apelación, no hubo elevación ante el OCE. Todo fue bacán. ¿Qué sucede en la ejecución contractual? Que cuando quieres materializar lo que está en el contrato, en el requerimiento, hay algo que no te diste cuenta durante estas anteriores fases y ves que no lo puedes realizar. Y ahí es donde surgen las controversias. Oye, pero no lo... Y la clásica, ¿no? Al contratista, oye, pero no lo observaste en el proceso, así que ya perdiste. ¿Eso está bien? No, porque que no lo haya observado no le quita o le da valor a lo que está mal. No lo valida. Entonces, por más que esté mal, incluso podría declararse la nulidad, porque sería tal vez una imposibilidad jurídica de poder ejecutar el contrato bajo esas condiciones. O si no se declara la nulidad, se va a tener que resolver el contrato, porque es imposible poder continuar con su ejecución. Entonces, ahí ya surge una controversia. El contratista en tal caso te dirá, bueno, yo necesito un adicional, o necesito una ampliación, o necesito una modificación del contrato en este sentido para poder ejecutar esta parte. Y si quieres salvar ese contrato, bueno, ya la ejecución contractual es prácticamente ejecutar lo que has hecho en las anteriores etapas. Por eso acá viene algo muy importante. La primera etapa, que es los actos preparatorios, y que esta prepara el proceso de selección, es una de las etapas más importantes. ¿Por qué? Porque acá
se van a sentar las reglas y las condiciones para que posteriormente se pueda ejecutar ya materializando lo que has puesto en un papel, para decirlo así. Y en la fase de selección lo que vas a hacer es seleccionar a alguien. Y puede ser que ese alguien que has seleccionado no haya leído bien las bases, o no lo haya revisado, no lo haya objetado, y en la ejecución contractual recién se dé cuenta. ¿Y qué te queda ahí? Si obligarlo a que ejecute, probablemente no vas a poder. El contratista estará en su derecho también de objetarte y ya se suscita una controversia. Entonces, tengamos en consideración y mucho énfasis en esta primera fase. Básicamente, en la formulación del requerimiento, que son las condiciones para la ejecución contractual. ¿Ya? Entonces, ahí esas son las tres fases, ahí termina. Y una de las fases, uno de los actos que se realizan durante la fase de actos preparatorios es el Plan Anual de Contrataciones. El Plan Anual de Contrataciones es un instrumento de gestión, ¿ya?, que se aprueba todas las contrataciones que se van a realizar durante un determinado ejercicio fiscal. Este Plan Anual de Contrataciones lo puede aprobar el titular o un funcionario delegado por dentro de los 15 días siguientes de haber aprobado el presupuesto institucional, y naturalmente puede ser modificado este plan anual dentro del año. ¿Por qué? Porque no es un plan estático, sino que de acuerdo a la naturaleza, necesidad básicamente, y también coyuntura. Imagínense que una pandemia o un hecho fortuito de fuerza mayor puede ocurrir en cualquier momento del año. Entonces, tú puedes haberte planificado determinadas actividades y determinadas contrataciones, pero terminas priorizando otras. Entonces, se puede modificar el plan anual cuantas veces sea necesario, pero esto no significa que se tenga que hacer un uso discriminado de su modificación, porque la modificación excesiva o básicamente esta que no tenga sustento injustificada puede dar lugar a una auditoría o a una recomendación de control, en cuanto que el plan anual es un indicador de gestión. O sea, te indica qué tan bien estás programando y cuánto has ejecutado de tu presupuesto y de tus contrataciones. Si bien es cierto, repetimos, se puede modificar, pero no de manera discriminada. La publicación del plan anual se hace 5 días siguientes de haberse aprobado. ¿Y qué se tiene que incluir en el plan anual? En sí, todos los procesos que se van a convocar durante un determinado año. Profesor, ¿y las contrataciones menores iguales 8 ITs se tienen que incluir? No, no. Las contrataciones menores iguales 8 ITs no se incluyen. En este caso, si ustedes ven acá, bueno, esto es para compras corporativas, no dice de requerimientos cuyos montos no superen las 8 ITs. O sea, las contrataciones menores 8 ITs no se incluyen al plan anual. ¿Por qué? Porque no se van a convocar, pues, ¿no? No se van a convocar, van a ser contrataciones excluidas del ámbito de aplicación de la norma. Asimismo, en nuestro plan anual de contrataciones podemos incluir aquellas contrataciones que han sido declaradas desiertas o declaradas nulas este año. Lo podemos incluir al próximo año siempre y cuando existan ciertas condiciones. En ambas, que exista la necesidad todavía de contratar esos bienes, servicios u obras, y que además existe el presupuesto básico, ¿no? Básico siempre, el presupuesto. Y en el caso de la declaratoria de nulidad, de esos procesos que han sido declarados este año y quieres incluirlo en tu próximo plan anual, tiene que haberse declarado hasta los actos preparatorios, necesariamente, ¿ya? Esa es la condición para los procesos que hayan sido declarados nulos y que los vas a incluir en tu próximo plan anual. En el caso de desierto, solamente quedan con las dos condiciones indicadas, que exista la necesidad y que exista el presupuesto. Ahora, como ustedes notarán, por otro lado, también hay algunas de las contrataciones que hemos hablado del artículo 4, el artículo 5,
que son contrataciones excluidas del ámbito de aplicación de la norma, se tienen que incluir al plan anual, como es el caso, por ejemplo, de los convenios de colaboración, que están en el artículo 5, ¿verdad? O acá también lo tenemos, por ejemplo, el literal F del artículo 4, que son las contrataciones con organismos internacionales. O tenemos también los literales D, E y F del numeral 5.1 del artículo 5, referido también a la D, las contrataciones con organismos internacionales, por el endeudamiento, la E, las contrataciones del Estado peruano con otro Estado, eso también se incluye al plan anual, y la F con proveedores no domiciliados, que también se incluye al plan anual de contrataciones. Entonces, por más que están fuera del ámbito de aplicación de la norma, estas deben de ser incluidas. También las contrataciones que se sujeten a otros regímenes especiales. Todo esto, ese contenido del plan anual lo encontramos en la directiva número 2, 2019, que dicta los lineamientos para la elaboración e inclusión del plan anual de contrataciones. Bueno, eso ya lo decíamos, solamente para incluir o excluir. Eso también tengamos en cuenta que el plan anual es un indicador de gestión de la entidad y que este tiene que ser ejecutado y también supervisado por quien lo haya aprobado, ya sea de manera trimestral o semestral, pero tiene que ser de manera constantemente evaluado para ver cómo va sujetándose su ejecución, cómo se va suscitando. Muy bien, ahora veamos el requerimiento. El requerimiento, hablamos de requerimiento como el pedido formal que realiza el área usuaria y que este contiene tanto las especificaciones técnicas y los requisitos de calificación. Bueno, especificaciones técnicas, términos de referencia, expediente técnico y además los requisitos de calificación. O sea, el requerimiento tiene dos partes, ¿no? En la primera parte se tiene que detallar las especificaciones técnicas, términos de referencia, el expediente técnico, su contenido, y en la segunda parte, los requisitos de calificación. ¿Por qué está dividida de esta manera el requerimiento? Porque esta primera parte, ustedes ven, donde están las especificaciones técnicas o términos de referencia, va dirigido al producto, a lo que quiero adquirir, al bien, al servicio, las características de este bien, las condiciones de este servicio, ¿ya? La forma que la quiero contratar, el plazo, qué velocidad, qué diámetro, qué cantidad. Todas estas especificaciones y esos términos sobre el producto en sí van en esta primera sección. En cambio, en los requisitos de calificación, específicamente, esencialmente está dirigido al postor, a su capacidad, a evaluar su capacidad para ejecutar el contrato. ¿Y qué se verifica en el requisito de calificación? La capacidad legal, donde está incluido el requisito de calificación de habilitación. Y la habilitación como capacidad legal, dentro del requisito de calificación, capacidad legal, la habilitación es aquella documentación, permiso, autorización, que te permite a ti, como persona ya sea natural o persona jurídica, ejercer una actividad económica, realizarla, que es un permiso especial. Por eso en la habilitación como requisito de capacidad legal, no debe de ir el RNP, no debe de ir la licencia de funcionamiento, no debe de ir la ficha RUC, ningún otro documento similar que no sea necesario para verificar documentadamente de que el postor se dedica o tiene la autorización para ejercer una actividad reglada, una actividad normada, como por ejemplo el suministro de combustible, el suministro de medicamentos, portar armas, tienen que tener autorizaciones por las distintas entidades correspondientes. Eso
va incluido dentro de la habilitación. Repetimos, no va RNP, ni ficha RUC, ni licencia de funcionamiento u otro similar. En la capacidad técnica profesional vamos a calificar al postor en cuanto al personal clave y al equipamiento estratégico que éste propone. ¿Ya? La capacidad técnica profesional en el personal clave, siempre y cuando, en el caso de bienes, sea por llave en mano. Es decir, que voy a requerir el bien y más su instalación. La capacidad técnica profesional en obras, en consultoría de obras, siempre se va a requerir, ¿verdad? La experiencia del postor, recordemos que esta se solicita en función al monto facturado. Es decir, en función a las veces del monto facturado. En el caso de bienes y servicios, por ejemplo, se puede exigir hasta un máximo de 3 veces el valor estimado de la contratación en los últimos 8 años. Lo que te permite las bases estándar, porque esto viene contemplado ahí, es que se pueda manejar ese criterio de hasta 3 veces o 2 veces o una vez o 2 veces y media, pero siempre en función al valor referencial, al monto facturado, la experiencia del postor, siempre en función al monto facturado. Y las bases estándar dan esos límites, ¿no? Para bienes y servicios, para ejecución de obras, por ejemplo, hasta una vez el valor referencial en los últimos 10 años, en el caso de consultorías también, hasta 2 veces en los últimos 10 años. Entonces ya te da ese límite, ese estándar. La solvencia económica finalmente es el requisito de calificación que permite verificar en el caso de ejecución de obras que sean por licitación pública, que el postor tenga la suficiente capacidad económica en el mercado, es decir, su récord crediticio, cómo está en el mercado. Si este no recae en insolvente, iba a terminar abandonando probablemente la obra. Entonces, tenemos estos requisitos de calificación que son en algunos casos obligatorios consignarlos y en otros facultativos. ¿Dónde determinamos eso? En las bases estándar se va a determinar de acuerdo al objeto de la contratación. Por ejemplo, en el caso de obras, resulta facultativo para una licitación pública consignar la solvencia económica. En el caso de bienes, es facultativo consignar la experiencia del postor. Sin embargo, para el caso de consultorías es obligatorio. Entonces, va a depender del objeto de la contratación. Lo que sí hay que saber es que ningún requisito de calificación, ni la capacidad legal o técnica profesional o experiencia o solvencia económica, se pueden acreditar con declaración jurada. Todos tienen que ser acreditados de manera documentada, es decir, fehaciente, sustentada. No se admiten declaraciones juradas. Muy bien. Eso de acuerdo al artículo 16 del TUO y 29 del reglamento. Ahora, el requerimiento no solamente contiene la especificación técnica o requisito de calificación. No debes de hacer, si bien es cierto, no debes de hacer mención a un bien, patente, fabricante, marca, determinado a descripción en particular, salvo un proceso de estandarización aprobado por la entidad que te lo autorice, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se ve en el requerimiento, se requiere adquirir motocicletas, pero no se aceptará motocicletas de procedencia china. Y lo ponen así, no se aceptará motocicletas de procedencia china, pero ¿por qué? Porque la China, bueno, se malogran todo. No estoy haciendo mención a una marca, pero estoy haciendo una referencia o direccionando a determinados patentes o fabricantes, países fabricantes, discriminando a una de ellas, sin ningún sustento, probablemente documentado. Entonces, la estandarización no te permite propiamente pedir un determinado bien nuevo, sino la estandarización es para bienes ya preexistentes, donde vas a requerir un suministro, un repuesto o un accesorio para un bien que ya existe. O sea, no es para que compres la motocicleta, es para que compres, por ejemplo, el repuesto de las motocicletas, que tienen que ser de la misma marca porque hay un sustento técnico que si utilizo de otra marca distinta o genérica, puedo dañar o no puede ser el mismo rendimiento de la máquina o del vehículo.
Entonces, por ahí se sustenta. No es para adquirir bienes nuevos. Y eso lo digo porque ha habido casos en los cuales se pretende adquirir bienes como son motocicletas, otro tipo de vehículos o maquinarias, aplicando la estandarización y no es posible. No, es que las motocicletas chinas o máquinas chinas no valen. No, es que eso no cabría, ¿no? Estaremos cerrando discriminadamente al mercado. De ahí el requerimiento, básicamente en el contexto que estamos del COVID, se requiere que incluyan las exigencias técnicas, meteorológicas y sanitarias. Como por ejemplo, la resolución ministerial de MINSA, que aprueba los lineamientos para la vigilancia, prevención y control del COVID, y que a raíz de este decreto supremo del MINSA, como ente rector, sacaron tanto los entes rectores también, ¿no? de sectoriales, no rectores, sino sectoriales. Vivienda sacó su resolución ministerial, el MTC también, para telecomunicaciones y para varios, sacaron respecto a los protocolos sanitarios en el marco del COVID. Entonces, al momento de hacer el requerimiento también, por ejemplo, tenemos que consignar dentro del requerimiento cuál va a ser la zona de lavado, la zona de desinfección, los implementos de salubridad, los implementos de limpieza, si se va a requerir probablemente en una ejecución de obras un personal médico por la cantidad, todavía no se requieren las pruebas COVID, pero de ser el caso, de necesitarlo, también requerirlo, si se va a requerir el transporte, la alimentación, zona del vestíbulo, entre otras condiciones que están también establecidas en estas resoluciones ministeriales y que de acuerdo a la naturaleza, obviamente, de la contratación, es necesario requerirlas.